Hola a todos, nuevamente para mí es un enorme gusto poderlos saludar y dar la bienvenida a nuestro repaso de la escuela sabática. El día de hoy nuevamente me acompaña mi buen amigo Rudy Reich, anciano de la iglesia Pedro de Valdivia. Rudy, una vez más, es un gusto compartir esta instancia juntos. También es un gusto para mí, Francisco. Ha sido una bendición y un desafío el que podamos compartir el estudio de Marcos y que podamos también compartirlo con todos aquellos, ¿cierto?, que van a estar viendo estos videos. Justamente, nosotros confiamos en que estamos pudiendo compartir esto con más personas que nosotros no vemos en este momento, pero que entendemos que sí están allí y esperemos que sea beneficioso para todos. El día de hoy tenemos la lección número 7, Instruyendo a los discípulos, parte 1. Inmediatamente sabemos que esta lección está conectada íntimamente con la lección que viene a posterior. Y encontramos aquí un Jesús nuevamente muy dinámico, muy lleno de actividades, pero que entre esas actividades se va notando algo, hay algo que cambia. En este momento, el libro de Marcos deja de hacer la interrogante de quién es Jesús y se dirige hacia mostrarnos cuál es la misión de Jesús. Y la misión de Jesús en este momento pasa por instruir a sus discípulos para irlos preparando para el desenlace de la historia. Para ir entrando en tierra derecha, eh, es un Jesús tan lleno de actividades y que realiza tantas cosas que creo que sería justo tener un panorama general de qué es lo que Jesús hace aquí. Entonces, te voy a pedir, querido Rudy, que nos ayudes con respecto a ese panorama general de las cosas que Jesús hace en este texto. Como bien hemos estado compartiendo, los días de Jesús transcurren a una velocidad increíble y los días están cargados de actividades y no para en ningún momento. Es importante comentar, ¿cierto?, que en la lección que estamos repasando esta semana, abarcamos desde el capítulo 8, mediados del capítulo 8 y el capítulo 9, ¿cierto? Ya decía Francisco, ¿cierto?, que eh, esta es la lección 1 o la parte 1 de discipulando o enseñando a sus discípulos y la próxima semana vamos a llegar a la parte 2. Y vemos, ¿cierto?, que particularmente el reino de Dios sigue siendo un tema central en Marcos. No quita su mirada de ahí, no quita sus enseñanzas. Sin embargo, empiezan a insinuarse ya diferentes situaciones que van a mostrar el derrotero o el camino que va a seguir el Señor Jesús. Y dentro de esas diferentes actividades, si nosotros vamos a la Biblia y tomamos en el capítulo 8, ¿cierto? Vamos a encontrar rápidamente, solo voy a enunciar algunos de los títulos, cómo el Señor Jesús sana a un ciego nuevamente en Betsaida. Hay un suceso bien importante respecto de la confesión de Pedro. El Señor hace algunas preguntas, ¿cierto? El Señor, a raíz de las declaraciones de los discípulos, anuncia su muerte y ahí ocurre un suceso también bien importante. Pero rápidamente también viene otra situación que es gloriosa, que es la transfiguración. Y cuando avanzamos en los capítulos, ¿cierto?, vemos cómo después vuelve a sanar a un muchacho endemoniado y vienen una serie de preguntas respecto de quién es el mayor en el reino de los cielos y también, ¿cierto?, cuáles son estas ocasiones de caer, los peligros que hay entre medio. Quisiera centrarme en algunos aspectos que tienen que ver ahí en el capítulo 8 con cuando el Señor Jesús, a diferencia de todas las otras veces, en el capítulo 22, o sea, perdón, en el verso 22, relata, ¿cierto?, cómo sana a un ciego. Y tiene una particularidad. No sé si recuerdas, Francisco, cómo han sido todas las otras oportunidades en que el Señor sana, en que el Señor habla o a través de una acción, la persona queda sanada inmediatamente. Pero aquí ocurre de una manera diferente. Lo hace en dos En dos pasos. instancias, claro. Y eso, no sé si a ti te llamó la atención particularmente. Eh, y uno podría decir, ¿será que a medida que avanza el Evangelio de Marcos, el Señor Jesús va perdiendo poder? Difícilmente podría ser esa la razón.
sino más bien tiene que ver con cómo, ¿cierto? Nosotros observamos que ocurre un proceso en nosotros mismos, que a medida que conocemos al Señor o que vamos recibiendo su sanación, el Señor va obrando, ¿cierto? Paso tras paso en nuestra vida hasta que logramos tener una visión más adecuada, que es lo mismo que ocurre con este hombre. Hay otro suceso, ¿cierto? Ahí en cuanto a la confesión de Pedro, porque el Señor Jesús, para mostrarles, ¿cierto? Ya cuál es su misión, les pregunta quién es Él. Mm. Entonces, primero pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después pregunta derechamente, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Es fuerte la declaración de Pedro, ¿cierto? Porque Elena de White explica, ¿cierto?, que el Espíritu Santo es quien guía a Pedro para responder cuando Jesús hace la pregunta y le dice, tú eres el Cristo, estamos leyendo en el verso 28. Esa declaración de personas que todavía estaban en preparación para un ministerio y en el conocimiento de Jesús es una declaración que solo puede ser guiada por el Espíritu Santo. No había otra manera de hacerlo. Pero inmediatamente después de esto, ¿cierto? Para los que somos lectores del Evangelio de Marcos, nosotros ya sabemos desde el principio del libro que Jesús es hijo de Dios, que Él es Dios además. Pero los discípulos lo vienen a descubrir recién ahora y empiezan a racionalizarlo. Entonces, ¿cierto? Ahora el Señor tiene que ya declararles de que Él sea el Hijo de Dios tiene un propósito, no solo como presentarse como Dios, sino que como Dios, pero como Hijo de Dios y como una ofrenda perfecta, Él va a terminar muriendo para que los mismos discípulos que estaban ahí, las mismas personas y todo el resto de la humanidad podamos tener salvación a través de Él. No sé si extenderme más aquí, Francisco, o quieres agregar alguna otra pregunta en el contexto. Tenemos tanto material que la verdad es que si fuera por deseo de extendernos, pudiéramos hacerlo, ¿cierto? Pero aquí has llegado a un punto que me parece bastante interesante porque estudiábamos sobre todo las primeras lecciones de que Marcos tiene una estructura, el Evangelio está estructurado de tal manera de que la primera mitad del Evangelio trata de respondernos la pregunta ¿quién es Jesús? Pero ahora claramente Jesús, ¿cierto? Se revela a sus discípulos, su círculo más íntimo como el Cristo. Y ahora parece haber un verdadero punto de inflexión, una bisagra en Marcos, porque de aquí en adelante Jesús, ya ha demostrado que es el Hijo de Dios, empieza a dirigir la mente, sobre todo de sus discípulos, de cuál es su misión, para dónde va, su camino. Empieza a caminar hacia Jerusalén y empieza a andar hacia la cruz. ¿Cómo este punto de inflexión impacta el resto de las historias que se relatan que pudieran haber sido más comunes o pudieran haber sido reiteradas? El Señor sigue sanando, sigue enseñando, pero ¿cómo este nueva, digamos, cara del Evangelio de Marcos impacta en los hechos que se relatan de aquí en adelante? Es bien importante destacar que hasta aquí los discípulos tienen una visión del Mesías como el libertador del pueblo de Israel del yugo romano. Y de hecho, por eso el Señor Jesús les pedía que no comentaran a los demás quién era Él. Cuando Pedro declara, tú eres, ¿cierto?, el Mesías, tenía la connotación de señalarlo como el libertador, pero como un libertador en este caso político, para dirigir un ejército o para emanciparse de Roma. Pero finalmente el Señor Jesús les muestra que no es ese el propósito. Entonces Pedro, cuando el Señor declara, ¿cierto?, que tiene que ir a Jerusalén para morir y que va a padecer, que va a sufrir, incluso más adelante va a decir que es traicionado, ¿cierto? Pedro se acerca y le dice, Señor, no permitas que esto te ocurra. Es tan clara la misión del Señor Jesús y Él no permite que nadie lo aparte de su misión, que mira a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Cualquiera de nosotros que entorpezca la causa del Señor puede ocupar el papel de Pedro, puede convertirse en instrumento del enemigo de Dios para entorpecer la misión.
Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y por eso es tan importante, ¿cierto? Cuando viene la transfiguración, Jesús les muestra quién es Él. Les muestra, ¿cierto? En una imagen pequeñita lo que es el reino de Dios. Él les había dicho, algunos de los que están acá no van a ver la muerte antes de que no vean venir el reino de Dios. Y cuando Él se transfigura, ven venir el reino de Dios en la persona del Señor Jesús. Lo ven con su imagen divina. Son realmente escenas que son dignas de que pudiéramos seguir desarrollándolas. Eh, bueno, quisiera, digamos, dirigirnos a una última cosa de la lección. Quisiéramos comentar tantas, ¿verdad? Pero hay una en particular que cuando el Señor empieza a estudiar y empieza a enseñarle a sus discípulos, les habla de tener mucho cuidado con las ocasiones de caer. ¿Qué desarrolla en este concepto que cuando habla de estas ocasiones de caer? Esto se une con los capítulos anteriores, cuando el Señor dice que lo que contamina al hombre no es necesariamente el alimento que entra a la boca, ¿cierto? Y después explicaba cómo se desechaba incluso, sino que tiene que ver con cuáles son las cosas que nosotros practicamos y que nos apartan del Señor. Había unos pasajes no tan fáciles de entender, ¿cierto? En el mismo capítulo 9 y los versos del 42 en adelante, donde el Señor Jesús dice que aparentemente personas sanas y sin ningún problema van a ser quemadas en el lago de fuego, o en el invierno, o en Jena, ¿cierto? Y que los que están mancos, cojos o ciegos van a entrar a la Jerusalén celestial. Definitivamente no es ese el concepto y hace una alegoría, ¿cierto? Una hipérbole para tratar de explicar que hay cosas en el mundo que nos apartan de Dios y que aparentemente podemos estar súper bien, pero si no estamos haciendo lo que Dios quiere, eso nos va a llevar a nuestra condenación. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que conversamos? ¿En qué cosas nos involucramos? Esas son las cosas que nos van a hacer ocasión de caer. Pero si las vamos dejando, que aparentemente podría ser perder un miembro, perder un ojo, perder una mano, tiene que ver con las cosas que el Señor nos va despojando para que finalmente podamos tener mayor claridad y una mejor comunión con Él. Perfecto. Entonces tenemos a un Jesús, ¿cierto?, que se revela como el Cristo, que ahora muestra claramente que el camino lo lleva hacia la cruz, ¿cierto? Y que instruye a los discípulos en esto. Es como que quisiera aprovechar el tiempo lo mejor posible, del tiempo que va quedando, y los va instruyendo respecto a cómo es la verdadera religión, cómo es la verdadera religión internamente y los peligros que se suscitan allí en el camino. Querido Rudy, te agradezco por el repaso que hemos podido compartir. Nos ha faltado tiempo, pero bueno, las cosas buenas siempre son así. Quisiera solicitarte si pudieras hacer una oración por todos nuestros amigos que nos están escuchando para que la lección realmente quede grabada en los corazones de todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Bondadoso Señor, gracias por habernos permitido compartir tu palabra, por haber sido guiados por tu Santo Espíritu para extraer las joyas preciosas y la verdad que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas a ti, a ser discípulos activos en la causa del Señor y que podamos ir dejando de lado aquellas cosas que nos separan de ti, pero también, Señor, entendiendo que hoy mismo podemos disfrutar del reino de Dios si tenemos comunión con nuestro Señor Jesús. En su nombre rogamos todas las cosas. Amén. 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 Una vez más, Rudy, te agradezco por compartir este tiempo con nosotros y invitamos a todos y cada uno de ustedes que sigan atentamente las lecciones porque las lecciones siguen avanzando. Compartan las lecciones de Escuela Sabática en tu casa, en tu iglesia, en tu grupo y también comparte nuestro material. Dale like, comparte, suscríbete y nos reunimos la próxima semana, si el Señor así lo permite, en otro repaso de nuestra escuela sabática.